Comencemos. Era el año 2015 cuando miles de haitianos salieron a las calles de Puerto Príncipe a pedir la dimisión del presidente Martelly, quien instó a los manifestantes a mantener el orden, afirmando que había logrado un acuerdo con los partidos de oposición para conformar un gobierno de consenso en las próximas 48 horas. El Parlamento se disolvió esa misma semana después de que su periodo terminara, dejando al país sin un gobierno en función, a lo que la oposición contestó que el presidente había provocado el estancamiento político para poder gobernar por decreto. Si consideramos el hecho de que años más tarde, el sucesor de Martelly, Jovenel Moïse, enfrentaría fuertes y recurrentes protestas, acusaciones y presiones de la oposición por la alternancia del poder y que terminaría con un parlamento disuelto y gobernando por decreto. ¿Cómo se llama la obra? Déjà vu, El espejo, Alter ego, juzgue usted. El 27 de noviembre de 2016, funcionarios electorales le dieron por ganador en la primera ronda electoral, basándose en los resultados preliminares y con una escasa participación estimada del 21%, que evidentemente no era la expresión de la voluntad popular del pueblo haitiano, que se abstuvo de votar en un 79% aproximadamente. Cuando asumió la presidencia de Haití, el 7 de febrero de 2017, era la primera vez que el presidente Moïse ocupaba un cargo público. Las pocas expectativas generadas con la llegada al poder del joven empresario, político inexperto y nuevo presidente haitiano, introducido en la vida pública, acaba de decir, por su predecesor y amigo Michel Martelly, quien lo nombra candidato presidencial de su partido Tekel, o el Partido de las Cabezas Calvas, se esfumaron rápidamente. La oposición no reconoció jamás su victoria. Por el contrario, a partir de ella fue acusado de fraude electoral, de corrupción, entre otras por la dilapidación de los fondos multimillonarios de Petrocaribe, el aumento del descontento popular expresado en protestas recurrentes, violentas y masivas que parecían no tener fin. La incapacidad del gobierno y la fragilidad institucional se expresaron en una disgregación cuasi total de los poderes del Estado, empezando por el Parlamento, ya que las elecciones que debían renovar en octubre de 2019 la Cámara de Diputados y las 2/3 partes del Senado no se realizaron. El gobierno no pudo aprobar el presupuesto nacional correspondiente al periodo 2019-2020 y el control del territorio haitiano fue usurpado por grupos o bandas criminales que, según la Comisión de Desarme Haitiana, serían en total unos 76 grupos o bandas. ¿Quiénes los arman? Los hay que actúan de propia cuenta. Los que arman, la clase política, los parlamentarios, los empresarios que defienden sus intereses y, por supuesto, los grupos que el propio gobierno lidera. La gobernabilidad estaba tan comprometida ya en 2019 que el expresidente Donald Trump envió a Haití el 20 de noviembre de 2019 a Kelly Craft, representante estadounidense ante la Organización de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, con la misión de reunir al presidente Jovenel Moïse, a representantes de la sociedad civil y de los movimientos de oposición, con miras a formar un gobierno de consenso, recomendando poner fin al mandato del presidente Moïse. No sucedió ni una cosa ni la otra. La discusión acerca del término del mandato constitucional del presidente Jovenel Moïse resultó tan estéril como resultaron serlo todos los intentos anteriores expresados en protestas. Para la oposición y el pueblo haitiano, después del 7 de febrero de 2021 en Haití, ya no había presidente constitucional ni parlamento. Para el presidente, lo seguiría siendo hasta febrero de 2022, por lo que sometería un referendo durante el mes de septiembre de 2021 a fin de modificar la Constitución, cuando deberían celebrarse elecciones democráticas en Haití. Esa idea lo fue dejando solo, como el timonel de un barco a la deriva. Converso sobre el magnicidio en Haití con la experta en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Virginia Woolf. Gracias por estar en Esfera Global. Gracias por invitarme. Siempre un placer regresar aquí. Cuéntanos un poco en el marco de la última crisis
porque son tantas crisis que tenemos que delimitar bien el tema. La última crisis en la política contemporánea, ¿cómo venía sucediendo en Haití? En la última, en el tema ya político, electoral e institucional, si ustedes quieren, pues viene con ese dejo de legitimidad con el que incluso inició el presidente Moïse. O sea, Moïse empieza su mandato con apenas 600,000 votos, unas elecciones que son cuestionadas dentro de su país, a pesar de que fue electo casi de mano por el presidente Martelly para ser su sucesor. Y sin embargo, de 11 millones de habitantes que tiene Haití, pues solo 600,000 votan por él. Y vienen los cuestionamientos sobre fraude, viene esa duda desde el inicio de su mandato que ya le da, obviamente, pues mucho menos poder para actuar. Pero no es que estábamos realmente en la presencia de un ejemplo de institucionalidad antes de eso. Pero mal que bien, Haití en los últimos años pues había logrado ese traspaso pacífico de mando por la vía democrática y por la vía electoral. Con el tema de que inicia un año después, pues según la interpretación del propio Moïse, pues le correspondía terminar su mandato no en el año en que le correspondía, sino un año después. Ahí viene toda la confusión. Ahí viene la última de las crisis políticas. Y obviamente eso lleva a un estallido social, la gente se va a la calle de una forma muy significativa, que hablando de Haití es mucho decir, porque al igual que van de crisis en crisis, pues van de protesta en protesta. Pero finalmente, Haití se queda a principios de este año prácticamente con 11 funcionarios electos, solamente 10 en el Congreso, y el presidente Moïse, que no se sabía si debía quedarse o no debía quedarse, dependiendo de la interpretación que se fuese a dar. Entonces tenemos 11 funcionarios electos, de nuevo, en una población de 11 millones de personas. O sea que a razón de que de un funcionario electo por cada millón de personas, imagínense la magnitud de esa crisis político-institucional. Además de eso, tenemos la falta en la presidencia ya, la falta de legitimidad en la presidencia, la falta de legitimidad en el Congreso y por último, una Suprema Corte de Justicia cuyo presidente muere de COVID en junio de este año y que también pues varios de sus miembros habían sido destituidos por el mismo Moïse. O sea que ninguno de los tres poderes del Estado estaba funcionando en su totalidad y de ahí la crisis más reciente de Haití. Precisamente iba a preguntarte cómo van desapareciendo las instituciones en Haití. El Parlamento, se suponía que debieron elegirse, renovarse la Cámara de Diputados y las dos terceras partes del Senado, ¿no? Correcto. Y tampoco se llevaron a cabo estas elecciones. No, se supone que debía haber un llamado por parte de la presidencia a elecciones y ese llamado nunca llegó, porque llega precisamente en medio de pues la renuencia del propio Moïse a entregar su mandato, ni a que hubiese elecciones de ningún tipo por miedo a que se usara esa vía para entonces sacarlo por la vía electoral. ¿Qué tan fortalecida estaba la policía, que es una institución también de Haití y que ahora demuestra unos poderes histriónicos ante el hecho? Me estoy adelantando un poco, pero como estamos en el marco institucional. Sí, realmente no se puede decir que había una policía que en el marco de la investigación, por lo menos en la parte de la investigación, fuese fuerte, porque incluso con varios alegatos sobre crímenes, había una ola de delincuencia, prácticamente un grupo de pandilleros habían tomado las calles de Puerto Príncipe, el famoso barbecue, que era quien tenía la ciudad cogida por las riendas, o sea que no se puede hablar realmente de una policía fuerte o una policía efectiva. Una ola de secuestros, ya era difícil incluso salir de Puerto Príncipe y moverse hacia otra ciudad porque era casi seguro que lo iban a parar o lo iban a asaltar o lo iban a secuestrar. El mismo presidente tenía problemas para desplazarse dentro de Haití.
con su seguridad, que ha quedado en tela de juego, o sea, incluso con lo que involucra un cuerpo de seguridad presidencial, pues sí tenía sus limitaciones para moverse dentro del país que se supone que él estaba presidiendo. ¿Y tendría él el control para someter ese referendo que estaba tan empecinado en someter en septiembre? Bueno, recordemos que pues por la misma ausencia de otros poderes, prácticamente el contenido de esa reforma, todo el contenido de la reforma iba a ser propuesto por él y por un comité elegido por él a dedo, sin ningún tipo de legitimidad democrática, sin ningún tipo de apoyo del pueblo. Por lo tanto, realmente como que las opciones no eran muchas. Y si uno dice de que, bueno, lo llevó a referendo y el pueblo se va a levantar y va a decir que está en contra del contenido de una constitución nueva, es un pueblo que está luchando por su supervivencia, que se preocupa por si va a tener un plato de comida al final del día. Y poco le puede quizás interesar a una gran parte de ellos si la Constitución dice una cosa o dice otra. El presidente Juvenal Moïse había nombrado a un primer ministro recientemente que no había tomado posesión del cargo. Coincidieron el que debía ser el saliente y el nuevo primer ministro. Ahora al frente y al control del Estado, ¿es constitucional este primer ministro actuante? Bueno, según él mismo, y tuve la oportunidad de escucharlo en una entrevista, pues él es quien fue nombrado como primer ministro y que se encontraba ratificado. Si bien es cierto que el presidente puede proponer y hacer ese nombramiento del primer ministro, pues necesita de una ratificación por parte del Parlamento. Y esa ratificación del Parlamento nunca sucedió. Entonces se supone que hasta tanto no se agotara ese proceso, pues la otra persona seguía en su posición. Entonces viene la duda. Todo el mundo sabía que ya le correspondía a Claude Joseph salir, pero sin el agotamiento de los procesos que se supone que se debían hacer, ¿ya había cesado en sus funciones? Según él, obviamente, pues no, y pues eso es lo que nos crea. Hay un vacío que le beneficia, redunda en su beneficio. Mientras tanto, obviamente, pues el señor Ariel también argumenta que es a él que le corresponde, que ya todo el mundo lo sabía, que ya él de facto era el primer ministro a los ojos de todo el país. Muchas gracias, Virginia, por esta participación interesante que sin dudas va a edificar mucho la opinión pública dominicana. Esperemos que así sea. Continuamos. Que te sientes inseguro, todos lo estamos. Que no tienes confianza y todavía te atemoriza, todos sentimos temor. Que tienes derechos y que nadie te puede obligar, eso solo sería correcto si tus intereses individuales y derechos individuales no afectaran el bien común. La vacuna es un asunto de interés nacional. Haciendo uso de la coherencia, de la razón, de mi compromiso conmigo, con los míos y con el resto de la humanidad, yo me vacuné. ¿Tú qué estás esperando? El miércoles 7 de julio de 2021, según la versión oficial, siendo un grupo de personas no identificadas, que hablaba en inglés y en español, del que por el acento se presumía era de nacionalidad suramericana,
penetró la residencia privada del mandatario haitiano, Jovenel Moïse, aproximadamente a la 1 de la madrugada, propinándole a este 12 disparos y varios golpes, según lo describe la autopsia realizada a su cadáver. Su esposa y primera dama haitiana, Martine Moïse, quien lo acompañaba en ese momento, resultó herida de gravedad debido a los disparos recibidos, condición por la que fue trasladada hasta la Florida para recibir atención médica adecuada. Dato curioso, el nivel de detalle y precisión con el que fue identificado este grupo de extranjeros, supuestos mercenarios, a pocas horas de ocurrido el hecho, tanto por acento, por idioma o nacionalidad, se percibe una intención de desvincularlos desde el inicio de Haití. Logra relevancia la figura del primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, quien asumió el liderazgo del país inmediatamente después del hecho criminal. Esto a pesar de haber sido destituido por el presidente Jovenel Moïse, quien recientemente había nombrado a un nuevo primer ministro, considerado por todos inconstitucional y que todavía no había tomado posesión del cargo. Por tanto, esa última decisión del presidente Jovenel cayó en defecto en beneficio del anterior primer ministro, cuya primera acción fue declarar el estado de sitio en Haití. La legislación haitiana plantea en principio que este sea para un periodo de 15 días. Así las Fuerzas Armadas pasan a ser las máximas garantes de la seguridad y se instauran tribunales militares, pero también el gobierno tiene facultad para ejercer control sobre los medios de comunicación. ¿Qué prevé la Constitución haitiana en este caso? Ante la ausencia del presidente, sea por dimisión, destitución, incapacidad física o mental, corresponderá al Consejo de Ministros, bajo la presidencia del primer ministro, asumir la primera magistratura del Estado hasta que se produzca una nueva elección. Si bien el propio ordenamiento jurídico, la constitución del sistema político y la suerte de los hechos colocan en un papel central al primer ministro Claude Joseph, también cierto es que su papel como figura central al frente del Estado sugiere una de las teorías conspirativas que va cobrando mayor fuerza, la que le atribuye a este la principalía como autor del hecho criminal. Converso con la doctora Cristina Guiar, experta en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Bienvenida a Esfera Global. Hola Marjorie, muchísimas gracias por esta nueva invitación. Yo aquí siempre me siento como en mi casa. Es toda suya, doctora. Gracias. Sobre el tema haitiano, quiero comenzar preguntándole cuál es el sistema político en Haití. La República de Haití, en una de sus modificaciones constitucionales relativamente reciente, creo que fue la del 1987, cambió su régimen presidencialista por un régimen semiparlamentario, quizás queriendo acercarse más a las democracias europeas, que son en su mayoría regímenes parlamentarios o semiparlamentarios, para alejar tal vez un poco la sombra de estas figuras presidenciales autocráticas, despóticas, por el pasado de Haití y sobre todo el pasado reciente, que fue la dictadura de François Duvalier. Y quizás por eso, para alejarse del presidencialismo exacerbados, ellos adoptaron un régimen constitucional más cercano a los regímenes europeos. Por consiguiente, el sistema haitiano no conoce la figura del vicepresidente, sino que tiene un primer ministro que es el jefe de gobierno y que es el responsable ante el Parlamento. El artículo 149 de la Constitución haitiana de 1987, reformada muy parcialmente en el 2011, en caso de vacancia de la presidencia de la República por cualquier causa que sea, entonces da el orden de sucesión. Sí. Y el orden de sucesión es que el primer presidente de la Corte de Casación o Suprema Corte de Justicia es el llamado a sustituir entonces al presidente y ocupar la primera magistratura. En caso de que el primer presidente de la Corte de Casación no pueda, es el vicepresidente de la Corte y así sucesivamente hasta llegar al juez que tenga más ancianidad en el cargo o mayor edad.
Entonces, en el sistema francés no es así. En el sistema francés, el orden de sucesión, en caso de vacancia así un poco inesperada o prematura de la presidencia, el que sustituye al presidente de la República es el presidente del Senado. Entonces, aquí hubo un poco también esa discusión de saber si era el primer ministro o si era quién, o si era el presidente del Senado que podía entonces sustituir al presidente de la República. La Constitución haitiana no dice eso. La Constitución haitiana dice que en ese caso, ¿verdad? El Parlamento puede nombrar un presidente provisional y el Parlamento lo tiene que investir, reconocer ese nombramiento. El problema con el Parlamento haitiano es que todo el mundo sabe que está prácticamente inoperante, porque lo que queda es un tercio del Senado. El mandato de los diputados se venció desde febrero del 2020, teniendo en cuenta justamente ese escenario institucional donde los poderes constituidos por la propia Constitución no estaban en medida de funcionar correctamente, que la comunidad internacional tenía que tener mucho cuidado de un presidente que iba a gobernar por decreto. Nosotros fuimos oráculo de Delfos en eso, que iba a gobernar por decreto, aunando en su persona entonces finalmente todos los poderes. Y aquí, en cuanto al derecho internacional, surgen unas cuantas interrogantes. El derecho internacional te da una definición, te da una noción de lo que es el Estado. Para que una comunidad exista, reivindique un espacio, los dos elementos sustantivos que componen el Estado son el territorio y la población. Pero hay un tercer elemento, componente, que es fundamental, y es el del gobierno efectivo. Así es. Entonces, esos tres elementos no solamente presiden a la formación del Estado, pero sino también se le aplican al Estado ya constituido para saber si estamos frente a un verdadero Estado, para diferenciarlo de un cierto número de entidades que pueden existir, incluso colectividades que están más o menos organizadas, pero que no responden a esos tres componentes y que por consiguiente entonces no tendrían la personalidad jurídica internacional. Entonces, cuando no tienen, no hay una estructura institucional, bueno, los internacionalistas dicen que los estados en vías de dislocación se van a convertir en terra incognita, o sea, tierra desconocida. No es ni siquiera tierra de nadie, es una cosa como, ese es un espacio vacío donde tú no encuentras cómo aplicar ni siquiera el derecho. Pero esa es una gran tarea para el derecho internacional y su codificación, porque a la larga, ¿qué hacemos ahora con una realidad ahí? Bueno, por ejemplo, ¿cómo ve el derecho internacional el magnicidio? ¿Cómo se lee desde el derecho internacional? Obviamente, eso es una interrupción del orden constitucional. Y en la doctrina, que fue más o menos constante, han habido variaciones desde ese entonces, desde que se formuló el principio del vínculo del derecho internacional con la legitimidad de los estados y además del respeto de los derechos humanos. La noción detrás de esta doctrina es que todo lo que venga a interrumpir el orden constitucional no tiene legitimidad democrática. Entonces, en este caso, hemos caído en una situación, primero, el magnicidio es una interrupción franca, brutal, sí, muy cobarde también del orden constitucional. En fin de cuentas, ese magnicidio lo que esconde es un golpe de Estado. Realmente eso sí es lo que está detrás. Sobre todo cuando ya se están develando las implicaciones, quiénes posiblemente están envueltos en ese golpe de Estado. Un primer ministro que ya había sido sustituido por decreto, aunque el nuevo primer ministro todavía no había podido ser intronizado, ¿verdad? ¿Quién tendría legitimidad jurídica? Bueno, ahí, esa es una pregunta interesante. ¿El saliente o el nuevo? El entrante no había sido juramentado
no había sido reconocido por el Parlamento. ¿Pero cuál Parlamento? Ya dijimos que los diputados están cesantes porque sus mandatos expiraron desde febrero del 2020. Y que el presidente gobierna por decreto. Y que el presidente gobierna por decreto. Entonces, lo de la juramentación es una formalidad simplemente de fondo o de forma. Porque tú tienes un decreto, el decreto es el que habilita, en realidad, porque el decreto es un acto jurídico. Exacto. Lo que pasa es que todo eso además está revelando la lucha de poder que existe actualmente en Haití, y eso es una crisis de legitimidad también muy fuerte. ¿De dónde nace la crisis de legitimidad del propio presidente? Bueno, el caso del presidente Moïse, que descanse en paz, todo eso viene de la forma de la elección. Una elección que se celebra en 2 tiempos, una elección presidencial que se celebra en 2 tiempos. Bueno, también que hay elecciones con 2 vueltas, pero no con una vuelta al cabo de un año, porque la primera fase de las elecciones se celebró en noviembre del 2015. Finalmente se celebra otra elección en el 2016 y el artículo 134-2 de la Constitución dice que el presidente asumirá su cargo después de que la última boleta haya sido validada, y entonces asume su cargo el 7 de febrero siguiente, porque las elecciones se celebran en noviembre, en el calendario electoral normal. Entonces él, al haber sido ratificado teóricamente en noviembre de 2016, asume el 7 de febrero del 2017. El problema de la legitimidad de su elección reside no en que se haya sido democrática, poco democrática, porque hay criterios internacionales para la celebración de las elecciones y para que esas elecciones sean consideradas legítimas, transparentes, etcétera. Es que solamente votó en esa elección un 18% del electorado inscrito. Eso es algo ínfimo. Y de ese 18%, él lo que tenía era 50%. O sea que él estaba gobernando con 9% del electorado que lo estaba apoyando. Probablemente como resultado de las que él urnas. llevó a votar, porque ahí casi todo el mundo está indocumentado. Ese es el problema también. Lo que hemos asistido es prácticamente a la crónica de una muerte anunciada. Pero el problema es que el derecho internacional no contempla ningún mecanismo de ayuda o para integrar el hecho de que un Estado puede estar desapareciendo. Entonces, nosotros nos hemos puesto a reflexionar para saber, dentro de las figuras del derecho internacional público, si podríamos auxiliarnos de alguna figura para venir en auxilio de Haití. Ahora mismo, la situación en Haití es verdaderamente lamentable, porque no solamente, bueno, está este problema a nivel del Ejecutivo, con esta lucha de poder, falta de legitimidad, en las secuelas de un asesinato muy vil, sino que hay una crisis alimenticia, hay una crisis sanitaria. En Haití solamente 37% de los hogares tienen agua potable y luz eléctrica. Entonces, ese es un terreno fértil para cualquier cosa. Sí, sobre todo ahora en épocas del COVID-19. Exacto. ¿Y usted cree que la participación de la República Dominicana en todo esto, vimos a Estados Unidos ofreciendo ayuda a través de sus organismos de inteligencia, Colombia también, República Dominicana parece ausente? No, pero no tiene que hacer nada. Yo, en mi opinión, no tiene que hacer nada. Está muy bien que hayan reforzado la frontera, que abran el mercado binacional por razones humanitarias, pero República Dominicana no le conviene intervenir en este tema. Pero de cara hacia, por ejemplo, nuestra imagen internacional, de cara, además de la frontera, dentro, aquí hay una comunidad importantísima. Sí, de bueno, haitianos. yo creo que tienen que aumentar la vigilancia de inteligencia, tiene que aumentar hacia esas comunidades. Porque con tantas teorías de la conspiración, ¿y si esa era la primera fase de otro plan? Exactamente, uno nunca lo sabrá. República Dominicana debería armar una campaña en el ámbito multilateral y en el ámbito bilateral para que se sepa la realidad de Haití y los peligros que esa situación irresoluta, sin la participación sensata de la comunidad internacional, lo que eso representa para la subregión y para la República Dominicana en primer lugar. Doctora.
Yo creo que es el perfecto cierre de esta interesante entrevista, como siempre. Gracias. Gracias a usted por aceptar todas nuestras invitaciones. Continuamos. Teorías, argumentos y especulaciones sobre el cómo y quiénes son los autores de este horrendo crimen no se hicieron esperar. Para el asombro de cualquiera que haya seguido la fragilidad institucional y democrática de Haití, en horas de la tarde del mismo día 7 de julio, el ministro de Comunicaciones, Frantz Exantus, anunciaba la detención de 2 de los presuntos asesinos del presidente Moïse, luego de un operativo realizado en el barrio de Pelerín, en Puerto Príncipe. Más tarde, el director general de la policía haitiana, Leon Charles, informaría en una rueda de prensa que ofreció junto al primer ministro interino, Claude Joseph, en la que también presentaron a los detenidos, que el supuesto comando armado estaba compuesto por 26 colombianos y 2 estadounidenses. Sí, para ser un estado fallido, sin instituciones, con una población indocumentada y hacinada en campamentos, con un territorio ocupado por bandas criminales, la policía haitiana se comportó como en un capítulo de la afamada serie norteamericana de investigación policial CSI. En menos de 48 horas circulaba una gran cantidad de candidatos a magnicidas del año, algunos de los cuales se comportaban de manera tan relajada que poco antes de ejecutar el plan documentaron un recorrido turístico por distintos monumentos de la República Dominicana en sus canales de redes sociales. 18 de los presuntos homicidas están bajo arresto, junto con los 3 estadounidenses de origen haitiano. Al menos 5 de los sospechosos siguen prófugos y otros 3 han sido abatidos. Hasta el momento en que ordenábamos esta información, que no es un hallazgo nuestro, se trata de informaciones públicas de la prensa mundial y de las autoridades haitianas, sobre las que no esgrimimos ningún juicio de valor acerca de si es cierto o si no es cierto. Pero sepa usted que todo esto puede cambiar. Sobre los estadounidenses, solo se sabe que eran traductores y que confesaron que la intención no era matar al presidente, sino secuestrarlo para forzar la transición política. Pero si se trató de un error o de un cambio de planes, abundar sería solo especular. Lo único contundente aquí son los 12 disparos que le quitaron la vida al presidente. Lo que han contado las autoridades colombianas sobre sus presuntos nacionales implicados es que se trató de al menos 13 militares con mucha experiencia como fuerzas especiales y entrenamiento en los Estados Unidos, recién retirados del servicio militar entre el 2018 y el 2020, en el rango de edades de 40 y 45 años, quienes habían recibido una oferta de trabajo en el extranjero con una buena paga de $2.700 mensuales. La policía colombiana ofreció información de 4 empresas involucradas en el reclutamiento de los mercenarios, responsable además de organizar los viajes de los militares retirados. ¿Qué papel jugó la seguridad personal del presidente Jovenel Moïse? Al parecer ninguno. Otro punto por aclarar. El Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe los convocó a declarar. Según el director de la Policía Colombiana y la Interpol en ese país, el jefe de Seguridad General del Palacio Nacional de Haití, Dimitri Erard, viajó a Ecuador, Panamá y República Dominicana, utilizando como tránsito a Colombia a principios de este año. El 12 de julio aparece una figura que, según las autoridades haitianas, es uno de los autores intelectuales del crimen, Cristian Emmanuel Sanon, médico residente en la Florida, residente allí desde hace más de 2 décadas. Según los registros de llamadas de los teléfonos incautados a los sospechosos, a este sería la primera persona a la que llamaron cuando se bloqueó el avance de los bandidos. Al registrar su casa, la policía encontró una gorra de la DEA, 20 cajas de balas, 24 blancos de tiro sin usar,
4 matrículas de automóviles de la República Dominicana, 2 coches y correspondencia con personas no identificadas. Hasta ahora su móvil es político, aspiraciones a la presidencia, decían las autoridades. Están siendo investigados además 2 ex senadores haitianos, hasta ahora sin mayores detalles. Converso con Inocencio García, secretario de Relaciones Dominico-Haitianas del partido Fuerza del Pueblo. Bienvenido a Esfera Global. De nuevo, un placer estar en tu programa. Sobre este tema tan agrio, ¿no?, del magnicidio ocurrido en Haití, ¿usted tiene conocimiento de cuál ha sido el clima después de ocurrido el hecho ahí en Haití? ¿Cómo reaccionó el pueblo? El hecho de un magnicidio en cualquier época genera una situación de incertidumbre en cualquier país. No importa si el país tiene una alta institucionalidad, media o baja, como es la institucionalidad en Haití. Bueno, lo primero que ocurrió, y ese es ya una muestra del estado de consternación, es que las calles en Puerto Príncipe, todo el país, estuvieron desiertas, ¿no? Pero además porque el actual primer ministro interino, Claude Joseph, declaró un estado de sitio de 15 días, ¿no? Y lógicamente que eso reduce, aunque él ha estimulado a que comercios abran de nuevo, han dicho que no, porque sabemos que, como todos saben, hay una violencia extrema en Haití con la Federación de Pandillas, la G9, ¿no? Y si queremos entender lo que ocurre en Haití, tenemos que caracterizar esta coyuntura como un vacío de poder constitucional. O sea, es decir, esas autoridades que están ahí, el primer ministro interino Claude Joseph, lamentablemente es un primer ministro de facto. Por un lado, la FAO, el subdirector regional de la FAO, que está con sede en Panamá y en Costa Rica, acaba de declarar, oigan esto, que hay el 50% de la población haitiana está sufriendo hambre pura. Ese es el concepto que él utilizó. Hambre pura quiere decir... Eso estremece. No, sí, claro, estremece. Sí. O sea, hambre pura quiere decir que son personas que no comen nada. Y estamos hablando entonces, si es el 50%, de 5.500.000 de los 11 millones que tiene Haití como población. ¿Cómo llega Haití a este estado, sea voluntaria o involuntariamente? Si contamos con los 29 años de la dictadura de François y Jean-Claude Duvalier, el hijo, y los 34 años a partir de la Constitución del 29 de marzo de 1987, donde se entra en lo que se puede llamar una esperanza democrática, ¿no?, de gobiernos democráticos, Haití tiene ya 63 años de destrucción de sus instituciones, lamentablemente. Solamente tuvimos, repito, los 2 periodos del presidente Breval, pero es decir, 1995, 2001 y 2006, 2011. Pero en general, lo que ha habido es una especie de destrucción de las instituciones haitianas. En Haití las instituciones no sirven, no dan servicio a los ciudadanos, lo que quiere decir que no hay un Estado activo, ¿no? Esto no se genera en las manos del presidente Moïse, pero termina de resquebrajarse en sus manos y ante su imponente necesidad de permanecer en el poder. ¿Cómo se le va de las manos de esta forma? Bueno, hay un libro que yo traje de Perú, de una feria, que se llama El regreso de los otorongos, que es lo que hace referencia es a la crisis del sistema de partidos en el Perú, la aparición del presidente Fujimori, ¿no?, y entonces la constitución de congresos solamente dependiente de canonjías es decir, individuos que no tienen lealtad ni a la Constitución ni tampoco tienen lealtad a la organización a la que pertenecen, ¿no? Bueno, en Haití, previo a la entrada del presidente Michel Martelly,
que funda el partido PHTK, que es el cabeza raspada, ¿no? El Tech College, que es cabeza raspada. Los tres líderes, presidente Martelly, presidente Moïse, y el que fue el primer ministro en el gobierno de Martelly, el primer ministro Laurent Lamothe, que tuvo muchas reuniones en el gobierno pasado aquí en el país. Entonces ahí se produjo, al interior de esos liderazgos, se produjo una crisis. Martelly quería, la versión que hay, que Martelly quería de nuevo, ahora, ser presidente, y Moïse habían roto, Moïse, Martelly, Laurent Lamothe, Martelly habían roto, y a quien había designado es a Laurent Lamothe, y ahí parece que se produce una fractura. Esa no es la causa, lógicamente, ¿no? Hay otras, porque Haití es una mezcla de poderes que se oponen unos a otros, ¿no? Es una mezcla realmente compleja, ¿no? Entre aspectos de carácter económico, aspectos políticos, ¿no? Y entonces, bueno, hay un gravísimo problema que no es desde ahora que viene, pero ahora se agudizó, y es el hecho de que, y es una lección para todos los países, que tú no puedes negociar con pandillas. Entonces, en Haití, algunos políticos, no todos, han utilizado las pandillas para atacar a sus opositores, ¿no? Decían que el propio gobierno. Y entonces se señala que el propio gobierno del presidente Moïse, precisamente inclusive para atacar a partir del 2018 con las protestas con respecto a la protesta en contra del uso de los recursos de Petrocaribe, ¿no? Quedó muy desacreditado. Donde inclusive se involucraba al presidente Moïse, y por eso las protestas fueron tan masivas. Entonces, bueno, se señala que el presidente Moïse se utilizó de la actual pandilla que está en curso. Estamos hablando de 3.000 hombres con armas de grueso calibre que constituyen ese conjunto de pandillas que se llama la Generación 9. ¿Todavía hay una oportunidad para Haití? Yo no... Si los haitianos no se ponen de acuerdo, los haitianos tienen que dejarse ayudar por la comunidad internacional. Porque lo que yo particularmente veo es, por todos los factores estructurales que uno estudia, si tú tienes instituciones, un Estado totalmente colapsado, ¿no? Cuyas instituciones no ofrecen servicios a sus ciudadanos, si tú tienes ya declarado por la FAO el 50% de esa población con hambre pura, ¿no? Repito el nombre del concepto de hambre pura, para que se entienda, según la FAO, sí, que es gente que no está comiendo. ¿Qué se puede sacar de una situación tan, yo diría, tan infernal como esa, ¿no? Entonces, bueno, la única vía que yo veo es que los iluminen, que se ilumine el liderazgo haitiano, y se puede establecer una especie de coalición que luego se rompió, que fue la coalición a partir en las elecciones de 1990 que llevó a Jean-Bertrand Aristide a ganar con un 63% las elecciones de diciembre, del 16 de diciembre de 1990. Es la única manera, pero lógicamente no se puede repetir lo que repitió el expresidente Aristide, lo que hizo el presidente Aristide, en el sentido de que esa gran coalición, donde había gente del sector privado, donde tú tenías todavía un ejército que aunque todavía estaba del lado duvalierista, ¿no? ¿Verdad? Porque no podía estar del otro lado, pero si tú hubiese establecido todo un consenso democrático, quizás Haití no estuviera sufriendo las consecuencias que yo tengo muchas dudas
de que esto sea de corto plazo. Esa solución es de largo plazo con la condición de que los haitianos se pongan de acuerdo entre ellos, porque si no, no hay solución, pero a la vez tienen que dejar que la comunidad internacional los ayude. Finalmente, ¿cómo ve la fuerza del pueblo, el manejo del gobierno dominicano frente a las posibles consecuencias y frente al hecho mismo del magnicidio? Bueno, qué buena la pregunta, porque mire Marjorie, en una circunstancia como esta, ¿no? Me parece que hay que intensificar en el plano diplomático a nivel internacional. Nosotros pediríamos que el gobierno, sugeriríamos que el gobierno acuda a los organismos internacionales como el Programa Mundial de Alimentos, porque la comunidad internacional, el primer paso que debe dar es en ayuda humanitaria a Haití, fundamentalmente en el tema de alimentos, ¿no? Por la situación que ya hemos mencionado, es una situación que ninguna persona y ninguna población y ningún país aguanta, de tener más del 50% de su población pasando hambre. Muchísimas gracias, Inocencio, por decir sí a nuestra invitación y por esta interesante entrevista. Muchas gracias a ustedes. Continuamos. Que te sientes inseguro, todos lo estamos. Que no tienes confianza y todavía te atemoriza, todos sentimos temor. Que tienes derechos y que nadie te puede obligar, eso solo sería correcto si tus intereses individuales y derechos individuales no afectaran el bien común. La vacuna es un asunto de interés nacional. Haciendo uso de la coherencia, de la razón, de mi compromiso conmigo, con los míos y con el resto de la humanidad, yo me vacuné. ¿Tú qué estás esperando? En todos los siglos han ocurrido hechos violentos, en unos más que en otros. Los siglos XX y XXI no escapan a ello. Por ejemplo, hay registros de asesinatos en los Estados Unidos, donde en septiembre de 1901 muere el 25º presidente William McKinley, víctima de un tiroteo. Imposible sería olvidar el asesinato a tiros del presidente John F. Kennedy. Por otro lado, en la República Dominicana, el 19 de noviembre de 1911 fue asesinado Ramón Arturo Cáceres Vázquez, alias Mon Cáceres, por un grupo de adversarios racistas. En 1961 muere el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, ya sabemos cómo. En 1920 fue traicionado y asesinado Venustiano Carranza, un político militar y empresario mexicano, una de las figuras relevantes de la política mexicana del siglo XX. En Perú, el 30 de abril de 1933, fue asesinado Luis Sánchez Cerro, 2 veces presidente de este país. Y en julio de 1946 fue asesinado el presidente de Bolivia, Gualberto Villarroel López, derrocado por una turba que lo arrastró por la Plaza Murillo en La Paz, la capital de este país, después de apuñalarlo y golpearlo cruelmente. En Panamá, José Antonio Remón Cantera, militar, político y presidente desde 1952 hasta el 2 de enero de 1955, fue asesinado en el hipódromo Juan Franco. El 31 de octubre de 1984 fue asesinada a disparos en su residencia la primera ministra de la India, Indira Gandhi, a manos de miembros de su guardia personal. En octubre de 2011 muere a tiros Gaddafi, asesinado en Libia por milicianos del Consejo Nacional de Transición. Fue arrastrado y pateado su cuerpo sin vida.
El 20 de abril de 2021, en Chad, África Central, muere el presidente Idriss Déby, con 68 años, tras ser herido en enfrentamientos al norte del país entre el ejército y los rebeldes. La diferencia entre estos asesinatos será el contexto y el momento histórico. O algo tan simple como diferenciar entre un dictador, de quien se espera como natural ese destino, y un presidente democrático o figura relevante de la política, del que por supuesto no se presume esta suerte final. ¿Podría presumirse tal suerte en el caso del presidente Jovenel Moïse? ¿Se trataba de un presidente democrático o un dictador? Sin dudas, fue un presidente constitucionalmente electo que terminó convirtiéndose en un presidente ilegítimo, intentando permanecer en el poder. Es un hecho trascendental en la historia política contemporánea y un mensaje escalofriante sobre el envilecimiento que causa el poder y sus intríngulis, y, por qué no, sobre la volatilidad y la importancia de los temas que pasan de un momento a otro del interés de la gente. ¿Quién se beneficia de la muerte? Debería ser la cuestión. Los medios salen sobrando. ¿Cómo la República Dominicana mantiene la vigilancia y el control ante las inusitadas novedades de una nación institucional, económica y políticamente colapsada? ¿Planificamos o reaccionamos? ¿Habremos entendido que la diplomacia conoce límites? Elemental, mi querido Watson, elemental, como si fuera una paradoja histórica. Después de haber sido una de las posesiones coloniales más rentables de Europa y fuente de riqueza para Francia, Haití es la isla más pobre de Occidente y del continente americano. Es un pobre social y un pobre político resultante de inapropiadas políticas económicas, inestabilidad política, escasez de tierras cultivables, deterioro medioambiental, uso continuo de tecnologías inadecuadas, falta de inversión pública en recursos humanos, migración de grandes grupos de la población calificada laboralmente, falta de educación, empleo, violaciones a los derechos humanos y una tasa de ahorros débil, por decir algo más. Pero es, sobre todo, la obra final de las políticas económicas y financieras irresponsables de los gobiernos de facto, como el de Jovenel Moïse, que aceleraron fuertemente su descenso económico y sentaron las bases de la inestabilidad a multiescala que experimenta el pobre caribeño y vecino de todos los dominicanos, por mucho que se puedan algunos esforzar por olvidarlo. En fin, Haití puede ser tantas cosas a la vez. Es la irresponsabilidad de quienes le han negado el saldo de una deuda histórica como pago por su independencia y de la comunidad internacional de estados irresponsables que voltean para no verle, en sus intereses perversos de que sea el destino de la República Dominicana solventar una carga que es de todos. La indiferencia de su diáspora es el gran fracaso de las Naciones Unidas, que en 13 años no parece haber dejado más que escándalos de abusos sexuales y cólera. Haití es la desgracia de los desastres naturales que le han destruido por completo, provocando millonarias pérdidas económicas, causando muertes, dejando a los sobrevivientes en la pobreza, la corrupción y la absoluta vulnerabilidad. Haití es el infortunio de una clase política improvisada, de cientos de candidatos, entre los que se cuentan delincuentes, payasos, artistas, empresarios y políticos aspirantes a presidir su primera magistratura con poca, alguna o ninguna capacidad política para frenar su deterioro. Pase lo que pase, nadie merece morir en manos ajenas, menos aún de forma tan brutal y cobarde.